Quiero compartirles en Judas capítulo 1, versículo 24. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él, desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Papá, porque confiamos, Señor, en que Tú nos mantendrás firmes, Señor. Por eso queremos estar en Tu presencia, Señor, todos los días, Señor. Todos los días, Papá, que podamos acudir a Ti, humillarnos delante de Ti, Señor, y reconocer que Tú eres nuestro Dios, Papá. Por eso Te alabamos, Señor, Te exaltamos y declaramos que Tú eres santo, Señor. Que Tú eres santo, Papá, que no hay nadie como Tú, Señor. Sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración. Asombroso eres, Señor, con Tu presencia llénanos. Te anhelamos, Dios.
Cordialísimo saludo para todos ustedes, los amables oyentes que están con nosotros y televidentes que siempre están atentos al programa Las Buenas Nuevas. En nombre de los Centros de Formación de Líderes en FOL y su iglesia Rey David en la ciudad de Tuluá, les damos a todos ustedes una cordialísima bienvenida. Muchas gracias por su deferencia, por estar con nosotros permanentemente, por estar atentos a la programación que semanalmente hacemos los miércoles de 8 de la noche a 9, de 8 a 9 de la noche. Hoy quiero compartirles una palabra que está escrita en el libro de Génesis, capítulo 17, el libro de los comienzos, Génesis capítulo 17. Voy a pedirle al Espíritu de Dios en esta noche que abra nuestro entendimiento y revele a nuestro espíritu la palabra que Él tiene para nosotros en este momento. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos permites compartir tu palabra, tus enseñanzas. Nos inclinamos delante de ti, Señor, para reconocer nuestra necesidad de ti. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que nos dé la sabiduría, la revelación de las Escrituras y permite que nosotros podamos compartir este mensaje, sabiendo, Señor, que tú eres un Dios poderoso, grandioso, maravilloso. Estamos sorprendidos cada día de ver cómo tú te manifiestas en la vida de todo aquel que te invoca de veras, de todo aquel que anhela y desea conocer más de ti. Espíritu de Dios, toma el control de mis pensamientos y de nuestros pensamientos, de todos los que están hasta ahora con nosotros. Revela a nuestro espíritu la palabra, esa palabra que es viva y eficaz, y que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Delante de mí, dice el Señor. Este es el título de este tema, delante de mí. En el capítulo 17 del libro de Génesis, el libro de los comienzos, en el versículo 1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. 99 años era la edad de Abraham, quien estaba en Ur de los Caldeos, y se le apareció Dios, y el Señor le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí. Le dio una instrucción precisa: y sé perfecto, camina conmigo en el propósito por el cual te he llamado, le dio a entender el Señor. Versículo 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Le habló de un pacto entre Dios y Abraham, y le habló de multiplicación, de engrandecerlo. Entonces el Señor, después de establecer este pacto con Abraham, hizo a Abraham lo que todos nosotros debemos hacer, es postrarnos en la presencia de Dios. Dice el versículo 3: entonces Abraham se postró sobre su rostro. Esa es la actitud de un hombre que busca la presencia de Dios.
Cuando estamos en la presencia de Dios, nos postramos, tanto física como espiritualmente, delante de Él, para que Dios nos hable, para que Dios revele a nuestro espíritu el propósito por el cual Él nos ha llamado. Dice el versículo 3, dice, y Dios habló con él. Dios habló con él. Cuando uno lee la Biblia detenidamente, la lee lentamente, versículo a versículo, empieza uno a comprender cómo Dios revela a nosotros a través de esta historia o de todas estas historias escritas en la palabra de Dios, lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Una profunda enseñanza nos dice que Dios quiere tener comunión con nosotros, hablar con Dios. ¿Y por qué se habla de profundidad? Porque el propósito más grande que Dios nos está planteando a nosotros es estar delante de Él, delante de mí. Le dijo el Señor en el versículo 1, anda delante de mí, en tu presencia. Delante de mí significa buscarlo, estar con Él, tener comunión íntima con Dios. Es profundo entender la importancia de la relación con Dios, de la comunión íntima con el Señor. Siendo la oración lo más sencilla, lo más simple. ¿Qué necesita usted para orar? Usted necesita simplemente buscar un sitio a solas. Como Él dice en la Escritura, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. A solas con Él, en intimidad con Él. Relación íntima, personal. Esto es lo que significa hablar con Dios. Y Dios le habló a Abraham, habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo mi pacto. Y serás padre de muchedumbre de gentes. Estableció un pacto con Abraham. Él es un Dios de pactos. Con nosotros ha establecido un nuevo pacto en la persona del Señor Jesucristo. Mi pacto es contigo. Es un pacto personal, íntimo, con el hombre que oye su voz. Y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Lo escogió Dios a Abraham. Estableció con él un pacto y le habló de multiplicación. Versículo 6. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. En este versículo 7, después de prometerle la multiplicación familiar, como su generación iba a ser muchedumbres, le dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia. Él es un Dios de pactos. El pacto que hizo con Abraham es el mismo pacto que hoy quiere establecer con nosotros en la persona del Señor Jesucristo. Por eso cuando nosotros compartimos la mesa del Señor, la cena del Señor, hablamos de esta es la sangre del nuevo pacto, dijo Jesús. La sangre del nuevo pacto simboliza el sacrificio perfecto que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando nosotros compartimos la mesa del Señor, cuando tenemos la oportunidad de partir el pan y beber el vino, el jugo de la vid,
nosotros estamos recordando un pacto eterno establecido entre Dios y nosotros en la persona de Jesucristo. Es un nuevo pacto. Con Abraham estableció un pacto y con sus generaciones, con su descendencia. Y en el versículo 7 le dice, seré tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti. Él es un Dios perfecto. Él es un Dios que cumple sus promesas, está con nosotros, está con nuestros hijos, está con nuestra descendencia, porque Él es cumplidor de su promesa. Versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Le prometió una tierra, la tierra de Canaán, la herencia de Dios. ¿Cuál es la promesa que Dios hoy nos está haciendo a nosotros a través del pacto de Jesús? Lo que Él nos ha prometido, el reino eterno, preparado para aquel que cree en Jesús. El gobierno milenial, las promesas del reino de los cielos se cumplirán en su debido tiempo, porque es una promesa de Dios establecida en la persona del Señor Jesucristo. La tierra de Canaán era la heredad perpetua que Dios le iba a dar a Abraham, perpetua, y seré el Dios de ellos. La promesa de Dios en la persona de Cristo nos habla de que nosotros heredaremos el reino de los cielos. El reino de los cielos está abierto para todo aquel que quiere establecer un pacto con el Señor Jesucristo por medio del derramamiento de su sangre preciosa, el perdón de pecados. Las puertas están abiertas. Hay una invitación grande de nuestro Padre eterno para que nosotros vengamos a cumplir con esa promesa que Él nos hizo de establecer un nuevo pacto en la persona del Señor Jesucristo. Dios le habló a Abraham, le habló a Abraham, le habló y le dijo a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Se estableció la circuncisión como pacto del pueblo judío de los hebreos con Dios. Y dice el versículo 11, dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero. A cualquier extranjero que no fuere de tu linaje debe ser circuncidado, el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no está bajo el pacto de la circuncisión, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. En Cristo Jesús se establece un pacto de sangre. Jesucristo nos ha circuncidado del pecado. Él ha venido a cortar las maldiciones generacionales. Ha venido a llevar nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras transgresiones han sido perdonadas. Ha sido cortada de raíz el pecado del hombre cuando nosotros establecemos un pacto con el Señor Jesucristo. Por eso aquella persona que no circuncidaba la carne de su prepucio, el pueblo de Abraham, ese pueblo
que había establecido este pacto. Dice, aquella persona será cortada, dice el versículo 14, de su pueblo, será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, en Cristo Jesús hay un nuevo pacto. Un pacto donde Él vino a circuncidar nuestro corazón, a darnos un espíritu nuevo, a resucitarnos. Él vino a cortar las maldiciones, repito, los pecados. Él ha llevado nuestras transgresiones en la cruz. Cristo ha pagado por nosotros. Ese es el pacto que Dios ha establecido para que nuestros pecados sean perdonados y nosotros podamos disfrutar de las promesas, de la herencia que Él nos ha prometido a sus hijos, a los que han establecido un pacto en la persona de Cristo. Hay que entender que Él ha establecido un pacto perpetuo con nosotros en Cristo Jesús. Este pacto con Abraham es una tipología del mismo pacto que Él estableció con nosotros en la persona de Cristo. Por eso le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cuándo nosotros somos perfectos? Cuando nosotros caminamos con el Señor. Y la perfección es un proceso de madurez espiritual. Es el momento en que el Espíritu de Dios empieza a regenerarnos a nosotros, empieza a darnos un nuevo espíritu, una nueva semblanza, una nueva estructura espiritual. Y nosotros podemos entrar cada día a conocer cómo Dios empieza a transformar el corazón del hombre desde el momento en que Él establece un pacto con la persona de Jesucristo. Por eso Él dice, si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hay un corte espiritual. En el momento en que Cristo viene a nosotros, nuestros pecados han sido pagados y perdonados por la sangre de Jesús. Ha sido inmolado el Cordero Pascual. Por eso Jesucristo dijo, todo está consumado. Ha sido perfeccionado el pacto del Dios eterno con el hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Isaías, en el capítulo 45, Isaías capítulo 45, vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3. En el Antiguo Testamento dice así la Escritura. Yo iré delante de ti. Ese fue el encargo de Dios a su ungido, a Ciro. Dice aquí. Entonces, este hombre recibió una palabra de Dios y le dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Esta es una promesa que Dios estableció con su ungido, a Ciro. Lo llama el ungido. Nosotros hemos sido ungidos por el poder de Dios en la persona del Espíritu Santo. Cuando nosotros, los que hemos hecho el pacto eterno con el Señor Jesucristo, tenemos la promesa que Él irá delante de nosotros. Yo iré delante de ti. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dijo Jesús a sus discípulos antes de irse. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Enderezaré tu camino. A eso vino Jesús, a cambiar nuestras vidas, a mostrarnos el norte, a darnos la salida a nuestras malas enseñanzas, a cortar de nosotros las estructuras que estaban torcidas, a darnos un nuevo espíritu, una nueva revelación. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce. Imagínese la promesa de Dios. Nos abrirá puertas de bronce. Se abrirán esas puertas espirituales
y cerrojos de hierro haré pedazos. Eran esas estructuras que protegían las fortalezas. Pero cuando Jesucristo nos habla de su pacto, todas esas fortalezas del reino de las tinieblas, del poder de la maldad del enemigo, se tienen que romper. ¿Por qué se rompen? Porque Él va delante de nosotros y con Él tenemos la victoria asegurada. Y te daré los tesoros escondidos. Por eso la promesa dice: clama a mí y yo te enseñaré y te revelaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Está llena de promesas la Biblia, de promesas que fueron dadas al pueblo judío y que también son dadas a nosotros, porque hoy nosotros somos su pueblo, el pueblo que Él compró por precio de sangre. Esas mismas promesas que estableció hace miles de años, esa promesa sigue vigente. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Muy guardados. Lo que Él va a revelar a nosotros. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 29, versículo 29 del libro de Deuteronomio, el Señor dice en su palabra: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, los secretos escondidos, mas las reveladas son para nosotros. ¿Para quiénes? Para aquel que hace el pacto con Cristo, aquel que va delante de Él, aquel que se postra en su presencia y recibe el Espíritu Santo y recibe la revelación, mas las reveladas son para nosotros, porque la palabra de Dios es una revelación, es como Dios nos habla a nosotros. Reveladas, ¿a quiénes? A sus hijos, para sus hijos, para nuestros hijos, para siempre. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley, para que obedezcamos. Por eso dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Y retomando el capítulo 45, el versículo 3 del profeta Isaías, dice: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, para que tú sepas que yo existo, que yo soy el Dios de Israel, que te pongo nombre. Nombre. Versículo 5, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. No hay sino un solo Dios, un solo Dios, creador de los cielos y creador de la tierra. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él vino a enderezar nuestro caminar. Él vino a darnos una nueva perspectiva, a darle la oportunidad al hombre que ha perdido la esperanza de vida, que a través de los años ha desgastado su vida, imbuido en el alcoholismo, en la drogadicción, en las más profundas adicciones, esclavo del reino de las tinieblas. Y Él ha venido para darnos libertad, para darnos sus promesas, para deshacer las obras de las tinieblas. Ese es el Dios que nosotros predicamos. El Dios de las promesas, el Dios que le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Y Abraham, ¿qué hizo? Le obedeció. Abraham no conocía a Dios. Seguramente Abraham adoraba a dioses ajenos. Venía de un territorio pagano. ¿Y qué hizo Abraham? Por fe le creyó a Dios. Le creyó a Dios.
Es el padre de la fe. Abraham lo único que hizo fue creerle al Señor. Por eso Él es el padre de la fe. Y hoy podemos hablar claramente de la fe que Él nos enseña en la persona de Abraham. En este capítulo 40, yo quiero invitarlos a Isaías. Aquí está Isaías el profeta en el capítulo 40, versículo número 28. Isaías 40, pueblo de Dios. Quiero llevarlos al versículo 28. Vamos a leerlo textualmente. Dice así. Pregunta: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Ustedes están oyendo, han oído que yo soy Dios, que yo existo, que soy el creador de los cielos y de la tierra. Soy el Dios creador, el que los ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros fuéramos salvos por Él. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó, dice aquí en el versículo 28, los confines de la tierra? Pregunta. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance, porque Él es un Dios poderoso. Él es el Dios omnipotente que tiene todo el poder. Él es el Dios omnipresente que está en todas partes, y Él es el Dios omnisciente que todo lo sabe, todo lo conoce. Ese es el poderoso Dios, creador de los cielos y de la tierra, nuestro Padre celestial, el que Cristo vino a mostrarnos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús. Porque muchos pretendían que le mostrara a Dios. Muéstranos al Padre. Y le dijo a Felipe, a su discípulo: tanto tiempo hace que estoy contigo, Felipe, y no has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo el Señor Jesucristo. Una enseñanza para que conociera que Él era Dios. Jesucristo es el Dios encarnado. Es una posición doctrinal en la cual nosotros no podemos dudar un ápice. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Él es el Dios que se hizo hombre. Por eso el versículo 1 del primer capítulo de Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne. No hay ningún tipo de interpretación distinta. Jesucristo es Dios. Es el Dios que se humanó. Es la imagen del Dios invisible. Se hizo hombre con la dignidad que tuvo como Dios y como hombre. 100% hombre, 100% Dios. Y dice aquí en el versículo 29, Él, ese Dios poderoso, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esfuérzate y sé valiente, yo te ayudo. Siempre nos está dando esa promesa. Esfuerza al cansado. Él multiplica las fuerzas, nos da poder, autoridad. Cuando nuestros brazos desfallecen, cuando nuestra fe empieza a caer, cuando nos sentimos que venimos en picada espiritual, tenemos que apropiarnos que Él es el que nos da fuerzas. Él es el que multiplica esas fuerzas. Versículo 30. Dice: los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes, dice aquí, flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. En Él tenemos fuerza. No solamente a los jóvenes, a los más adultos, al hombre que necesita el poder de Dios. Allí viene la mano de Jesús extendiéndola para ayudarnos, para levantarnos, para darnos la oportunidad de salir adelante, de ir en victoria, de conseguir el triunfo. Por eso Él dice: los que esperan en Él. Por eso tenemos que esperar en Él. Esperar en sus promesas,
en sus palabras. Él ha prometido muchas cosas. Prometió que vendrá por su pueblo y vendrá. Él ha prometido un reino milenial y lo cumplirá. Él ha prometido cielos nuevos y tierra nueva y lo cumplirá. Él cumple lo que promete, Él no miente. Él es el Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es quien nos protege. Él es el que nos da las promesas. Vamos al libro de Efesios, en el capítulo 4. Quiero invitarlos a Efesios, en el Nuevo Testamento. La carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, donde él habla, ¿de qué está hablando? De guardar la unidad de la paz. Vamos a leerlo en el versículo 3. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué tenemos que tener nosotros? ¿Cuál es la mayor solicitud? ¿Dónde tiene que estar nuestra presteza? Estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Las enseñanzas de Dios. La madurez espiritual consiste en ir avanzando cada día. El camino nos lleva a la santificación, al proceso de purificación que Dios quiere establecer en nosotros. ¿Cómo nosotros guardamos la unidad del Espíritu, que es el mismo vínculo de la paz? Es la misma presencia del Espíritu en nosotros que produce frutos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto que produce el Espíritu es como consecuencia de ese vínculo, de andar delante de Él, de las promesas de Dios, de saber que el Espíritu de Dios nos está llevando a la unidad, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Un solo cuerpo, que se revela en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Porque nosotros hemos sido creados por Dios de esa manera. Eso se llama la triunidad del ser: espíritu, alma y cuerpo. Un cuerpo, una iglesia, unidad, un espíritu, el Espíritu Santo, con el cual dice que hemos sido llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es la esperanza de nosotros? Cristo. Cristo es la esperanza del hombre. ¿En qué esperamos nosotros? En sus promesas. Anda delante de mí y sé perfecto, le dijo a Abraham. Y Abraham salió, porque le había dado una promesa de que lo iba a llevar a una tierra prometida y que en sus generaciones iban también a recibir esta promesa. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué creemos nosotros? En la esperanza de que Cristo tiene la salida al hombre. Pero ¿qué necesitamos? Estar solícitos en guardar el pacto, en guardar la revelación del Espíritu, el vínculo perfecto de la paz, la unidad que nosotros establecemos con Dios, esa relación íntima entre el Espíritu de Dios y el espíritu del hombre, en esa comunión permanente, en esa relación diaria. Diariamente tenemos que establecer con Dios una relación personal. Fuimos llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Y cuál es nuestra vocación? Espiritualmente somos llamados a ser siervos del Dios Altísimo. Hemos sido llamados a ser los precursores de la paz, los que transmiten el mensaje de esperanza a una generación
perversa y corrupta que está perdida en delitos y pecados. Porque el hombre sin Cristo está muerto espiritualmente. ¿Cuál es el llamado de nosotros? El llamado que Cristo nos está haciendo en este momento a todos nosotros. Es a guardar la unidad del Espíritu, a tener esa comunión íntima con Él, esa relación permanente, para poder entender que Él es un Dios eterno, que creó los cielos y la tierra y que tiene un plan perfecto establecido por el hombre. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Nosotros estamos acercándonos a Él, guardando la unidad perfecta. Y vamos a tener luchas, y vamos a tener que enfrentar barreras espirituales, guerras espirituales. Pero sabemos que la victoria está con nosotros. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. El profeta Isaías en el capítulo 41, versículo 10, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre, siempre. Él es eterno. Él cumple lo que promete. En Cristo Jesús, Dios ha establecido un nuevo pacto. Un pacto de sangre. Un pacto establecido con el hombre, y lo cumplirá. Como cumplió la promesa a Abraham de que su descendencia sería bendición. Le prometió un hijo. Y en el tiempo de él, ese hijo nació, que es Isaac, a través de su esposa Sarai, que luego le cambió el nombre a Sara, como cuando él se llamaba antes Abraham, y el nuevo hombre es Abraham. Y Sara, de edad avanzada, en otras palabras, de mucha edad, viejita ya, había cesado la costumbre de las mujeres, era estéril, y Dios le cumplió la promesa de tener un hijo. Y en ese hijo vino la descendencia. Isaac, el hijo de la promesa. Dios cumple lo que promete. Por eso quiero terminar en este momento agradeciéndole a Dios, porque me ha permitido compartir esta enseñanza. Anda delante de mí, delante de mí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Procurar estar tiempo en su presencia, delante de Él, reconociendo nuestras debilidades, nuestras falencias, nuestras imperfecciones, reconociendo que lo necesitamos, que es su presencia lo más importante en nosotros. Si Abraham no lo hubiera obedecido, no hubiera podido cumplir lo que él había diseñado para él. Porque Dios había diseñado un plan perfecto para Abraham. Era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que Abraham tenía que salir de Ur de los Caldeos y lo iba a llevar a una tierra prometida que le dio a él y a sus generaciones. Voluntad predestinada se llama eso, de parte de nuestro Dios. Yo quiero invitarlo a usted en estos últimos minutos para que a través de estas enseñanzas podamos aprender a estar delante de la presencia de Dios y a poder entender que Él estableció un pacto, como lo estableció con Abraham o con Abraham, como lo estableció con el pueblo hebreo, lo establece con nosotros. ¿Qué es lo que usted necesita para poder establecer el pacto con ese Dios eterno? Aceptar a Jesús. Porque el derramamiento de la sangre de Cristo es el pacto perfecto que Dios estableció con nosotros a través del sacrificio de la sangre de Cristo. Ese es el simbolismo que nosotros vemos permanentemente
en la cena del Señor. Este es mi cuerpo, que por ustedes es partido, es molido. Y este es el vino que representa mi sangre derramada por ustedes. Yo le invito para que usted haga un pacto con Él. El pacto consiste en aceptar a Jesús como el Cordero de Dios, el que tiene poder de quitar los pecados del mundo. Porque nosotros podemos ser aceptados por Dios cuando nos acogemos a un pacto establecido, no por el hombre, Dios lo estableció. Es algo que tiene que quedar muy claro. Es Dios el que estableció el pacto en la persona de Cristo. Fue Dios el que llamó a Abraham. Fui hallado por los que no preguntaban por mí, dicen las Escrituras. Acepte a Cristo. Tenga una relación con Él. No lo rechace. Lea su palabra. Acójase al pacto que Dios estableció. Estamos a tiempo de ser salvos de la ira venidera, dice la Biblia. No sabemos en qué momento vamos a partir de ese mundo. En cualquier momento podemos fallecer. El poder de la vida y la muerte está en las manos de Dios. Y tenemos que estar preparados, porque un día estaremos delante de Jesús, o como Salvador, o como juez. Usted decide. Padre, gracias te doy, Señor, porque me permites compartir tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque el conocimiento de tu Hijo Jesucristo ha sido revelado en las Sagradas Escrituras. Porque tú le dijiste a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Y nos dice la Escritura en el capítulo 45 de Isaías 2 y 3, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Y en Isaías 40 confirma que Él es el Dios eterno, que Él es el que creó la tierra. Y en Efesios nos está invitando a guardar la unidad en la paz. Gracias, Señor, por tu palabra, por estas enseñanzas que están reveladas en la Escritura, que ha sido inspirada por ti. Los profetas, los apóstoles escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, para que nosotros aprendamos, para que conozcamos tu pensamiento y cuál es tu voluntad. Señor, permite que todo aquel que se acerque a ti, venga a ti con un corazón arrepentido, que reconozca que necesita el perdón de sus pecados, que necesita ser lavado, limpiado y purificado por la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú fuiste quien pagó un precio muy alto por nosotros. Padre, gracias por establecer ese pacto eterno en la persona de Cristo Jesús. Te damos gracias porque tu misericordia nos alcanzó y hemos sido escogidos. Por la gracia somos salvos. Gracias, Señor, te damos por permitirnos acercarnos a ti y por revelarnos la palabra escrita por el Espíritu Santo. A todos ustedes, muchísimas gracias. Abrazo cordialísimo para todos, un apretón de manos. Que Dios los bendiga. En nombre de los Centros de Formación de Líderes Senfol y su iglesia Rey David en la ciudad de Tuluá, les agradecemos a todos ustedes por estar con nosotros todos los miércoles con las buenas nuevas de Jesucristo de 8 a 9. Bendiciones. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo
de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí.